Bueno, para inaugurar las reflexiones del día de hoy, tengo el honor de presentar a la presidenta Bachelet, que ha aceptado la exigente tarea, tal vez, de abordar los desafíos del progresismo con los resultados del 17 de diciembre aún muy frescos. Una de las cosas más llamativas de la elección es que, según Ann Holster, que es la organización de la cual pertenece también Cristóbal, que después va a poder dar una exposición, ¿cierto? Las mujeres jóvenes fueron determinantes en la elección que ocurrió el pasado domingo, y no me cabe duda que el rol de la presidenta Bachelet fue crucial en ello, de modo que, aunque hoy puede existir un gran alivio por los resultados, también es verdad que tenemos un largo camino para conectar mejor con la ciudadanía, un largo camino de unidad, porque cuando trabajamos unidos se puede. Así que sin más, quisiera invitar a la presidenta Bachelet al escenario que nos pueda dar su palabra inaugural. Gracias, Tomás. Hola a todas y todos. Como a los chiquillos se les olvidó pasar un comercial, lo voy a pasar yo, porque cuando tengan el panel de los presidentes van a ser todos hombres, porque la Paulina está votando en el Senado, tiene que votar el reajuste, así que no puede venir. No fue que hubiera intención de excluirnos a nosotras. Bueno, amigas y amigos, muchas gracias por participar en este seminario que, como ustedes saben, ha sido organizado por Horizonte Ciudadano y por Rumbo Colectivo. Y justamente lo que buscamos, y no es que pretendamos que hoy día podamos sacar todas las conclusiones, de hecho, y lo vamos a escuchar cuando nos hable Cristóbal y Lisa, que algunos datos probablemente hay que continuar después trabajándolos, entender mejor exactamente los resultados, pero creo que para nosotros viene la pregunta, y sobre todo lo que hemos estado viendo en el mundo, porque no es un proceso solamente en Chile, sino que es universal, de irrupción, digamos, de la ultraderecha, ¿no es verdad? Y la derecha más tradicional también moviéndose más hacia la extrema derecha para no quedar sin militantes, digamos, ¿no? Entonces, y eso lo hemos visto en España, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Francia, pero también, no sé si ustedes se enteraron el día de ayer, que el presidente Milei mandó un decreto con un montón de artículos que claramente yo no he tenido el tiempo de leerlo uno por uno, pero que van en una dirección muy preocupante. Ahora, yo creo que el 17 de diciembre fracasó la posibilidad de acordar un marco común que fuera capaz de representarnos a todas y todos, ¿sí? Y que fuera capaz, sobre todo, de reflejar nuestra diversidad como país y nuestros puntos de encuentro. Yo sostuve cuando fui al Consejo, ¿no es verdad?, que el texto de los expertos no era perfecto, pero era un texto con el cual todos podíamos convivir, ¿no? Y era lo que ellos le llamaban una constitución habilitante, ¿no?, para que los distintos sectores de la sociedad pudieran específicamente poder sentirse representados, y que a través de las leyes, del aspecto legislativo, algunos de estos elementos se irían definiendo con mayor claridad. Lamentablemente, en esta oportunidad, tal como en el anterior proceso, quienes tenían la mayoría del Consejo y debían liderar, desperdiciaron también esa oportunidad. Y introdujeron 400 enmiendas al proyecto de los expertos, y prefirieron entonces moldear el texto a sus intereses. La campaña que vimos estaba más destinada a instalar los mensajes de cierto sector y cuestionar al gobierno, incluso usando expresiones odiosas como el ya famoso "que se jodan", ¿no? Por estas razones, yo creo que por el cansancio, el desinterés, por no ver sus verdaderas preocupaciones reflejadas, la ciudadanía una vez más rechazó el texto constitucional propuesto con ese contundente 55.76%. Curiosamente, los diarios dijeron que había habido paridad, que era lo mismo 55,7 que 44, no sé cuánto. Entonces, francamente, es una lectura. Y también dijeron que se había como consolidado para siempre la Constitución del 80, cosa que creo que es un error sacar esa conclusión, ¿no? Y como aquí decía Tomás, que la mayoría de las mujeres jóvenes votaron efectivamente en contra, pero ya nos contarán nuestros expertos electorales. Yo creo que obviamente este era el tercer intento. Ustedes recordarán que yo envié una propuesta constitucional a fines de mi gobierno, y es claro que se cierra el proceso constitucional como ya se había planteado, como lo había planteado el gobierno, como lo había planteado también los partidos del oficialismo, y esto ha sido reafirmado en estos días. Porque también quedan 2 años de gobierno prácticamente, y hay desafíos urgentes, ¿no es verdad?, inmediatos,
entre otros, bueno, temas de seguridad, crecimiento económico y, por cierto, las pensiones, por nombrar solo algunos, ¿no? Y para enfrentar estos desafíos, obviamente que lo que necesitamos es unidad. Ponernos de acuerdo, empujar todos juntos hacia la dirección que queremos. El presidente Boric lo dijo en su discurso del día domingo por la noche. El cierre del proceso constitucional debiera generar un mejor clima para este entendimiento. Yo creo que Chile se fortalece cuando trabajamos juntos, respetando nuestras diferencias. Y yo quiero dar un ejemplo. Hace 2 días hicimos el cierre del Comité Estratégico de Hidrógeno Verde, que era variopinto. Variopinto, había gente que opinaba políticamente distinto, otra gente venía de la academia, otra gente habían sido academia, pero también expertos en medio ambiente, en fin, ¿no es verdad? Y la verdad es que pudimos trabajar súper bien. Después de meses llegamos a un texto en el cual acordábamos, hubo debates apasionados, ¿no? Porque cada uno, los activistas ambientalistas, los otros, ¿no? Oye, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Necesitamos que la industria venga a Chile, no podemos poner tantos obstáculos, o sea, todos los argumentos en la mesa, y al final fuimos capaces de elegir un lenguaje en que se asegurara que las normas medioambientales fueran adecuadas, se asegurara también que las normas de comercio internacional se tomaran en cuenta, es decir, todos los elementos, y pudimos llegar a un texto que yo creo que muestra sobre todo que cuando somos capaces de pensar en el país con un alto interés por la gente, se puede llegar a acuerdo. Y yo creo que tenemos un objetivo común, ¿no?, que es mejorar la calidad de vida de todos los chilenos y chilenas. Y sin acuerdos no se puede avanzar. Es parte de la política llegar a acuerdos, es parte de la política aprender. Y yo cuando fui al consejo le dije a los consejeros que sabía que se iban a ver tentados por tener un modelo de ustedes. Si ustedes no son capaces de esto, van a demostrar que no tienen ninguna capacidad de gobernar. Porque gobernar es la capacidad de convocar a mayorías, ¿no es verdad?, tras un objetivo común. Y yo creo que la única forma de lograr un mejor futuro para nuestro país es recuperando nuestra capacidad de alcanzar acuerdos transversales en muchos ámbitos. Y cuando hablamos de acuerdos, yo no me refiero a la cocinería, ¿no?, ni a soluciones mágicas de espalda a la ciudadanía. Pero tampoco significa un consenso ilusorio en todos los temas. Tampoco significa la superación de todas las diferencias, eso es muy difícil, o disputa. Pero tenemos que recuperar el sentido civilizatorio, digamos, de la palabra acuerdo. Y el acuerdo es un hecho político y es un hecho democrático. Es lo que nos permite canalizar nuestras legítimas diferencias y crear un marco básico para poder realizar acciones concretas que nos permitan obtener los resultados que demandan las mayorías. El acuerdo es el reconocimiento de que nadie puede responder a las demandas de las mayorías por sí solo o solo entre quienes piensan igual. Y estos acuerdos dependen, porque es unidad, pero también es inclusión, ¿no?, de incluir a todos y todas y de la buena voluntad de todas las partes. Por eso que también tiene que haber una autoexigencia a la hora de buscar y alcanzar acuerdos. Y yo creo que el punto de partida de los acuerdos tienen que ser las demandas de las mayorías, porque esa es la base social sólida. Necesitamos un acuerdo de cara a las necesidades ciudadanas. De lo contrario, seguiremos incubando la frustración con la democracia y viviendo un status quo que no va a beneficiar a nadie. Y este es un desafío para este gobierno, pero también lo es para los que vienen. Pues gobernar es, como decía, llegar a acuerdos, y el que no los promueve o no es capaz de generarlos no tiene la capacidad de ser gobierno. Ahora bien, hace rato ya que las democracias no están respondiendo a las expectativas de las personas. El año 2018, cuando yo era alta comisionada de Derechos Humanos, como yo recibía reportes de todo el mundo, empecé a ver de repente que en 80 países hubo gente en la calle. O sea, no fue solo Chile y el estallido social, 80 países del mundo, en todos los continentes. Y había dos variables que eran las que más yo podía notar. Un profundo, yo diría, desafección, decepción con la democracia, porque no había generado mejora para las vidas de los ciudadanos, y que se expresaban distintas cosas, desde gente que cambiaba la Constitución para poder elegirse eternamente, o bueno, gente que no promovía un espíritu democrático en el gobierno, pero también una profunda decepción con un sistema económico que no estaba dando respuesta a las necesidades de la gente, ¿no? Y por el contrario, que sigue aumentando la brecha entre los ricos y pobres, entre países ricos y países pobres, y al interior de cada país también. Y esto lo vimos con claridad en la pandemia, ¿no? En la pandemia lo que la pandemia hizo fue desnudar las contradicciones al interior de las sociedades, ¿no? No es que generó, la crisis generó, pero me refiero a desnudó
la diferencia en países y entre países. Entonces, la verdad que todo esto generó, que ya venía, una crisis de credibilidad en las instituciones, una crisis de credibilidad en los partidos políticos. Y esto se dio en países tan distintos, no se preocupen, no voy a nombrar los 80, pero voy a nombrar algunos como el Líbano, Zimbabue y Chile, por ejemplo, ¿no? Y estos movimientos de protesta reflejan algo que es cierto, que la democracia no es un sistema perfecto, pero es el mejor sistema que tenemos y además tiene formas de generar los cambios necesarios para perfeccionar la democracia, ¿no? Y por eso hay que cuidarla. Y debemos cuidar nuestra institucionalidad ante serios riesgos. Porque en los últimos años las elecciones se han plagado de falsedades, de exageraciones, de acusaciones recíprocas, de mentiras, de ocultamiento. Y esto afecta a nuestra convivencia y nuestra confianza, intoxica el clima cívico, creando más distancia aún entre la política y la sociedad. Y creo que los que me antecedieron mencionaban con claridad que mucha gente, o sea, los partidos no están en el terreno, con la gente permanentemente. Falta volver a aquello que fue lo característico, ¿no es verdad? Cuando yo entré a la JS hace no sé cuántos años, pero ahí era en el terreno, en el medio donde uno trabajaba, conversaba, movía a la gente para que se informaran, ¿no es verdad? Eso fue durante el gobierno del presidente Allende. Ahora, yo diría que hoy día contamos con más medios y con más herramientas para informarnos mejor, por lo que deberíamos usar esa herramienta para mejorar la calidad de nuestro debate, aunque muchas veces pareciera que está pasando justamente lo contrario. Yo creo que esto es una tarea urgente para nuestro sector, pues son justamente las y los indecisos, las y los jóvenes, quienes tienen menos recursos y menos acceso a la información, quienes pueden convertirse en víctimas del uso de la mentira como herramienta electoral. Si miramos la última elección, la participación alcanzó al 84,44% de la población. Y según Decide Chile, fueron los y las jóvenes menores de 35 quienes tuvieron una notable presencia en las urnas. 94% de las mujeres jóvenes fueron a votar y el 90% de los hombres de ese rango etario. No sé cuán exactas son estas cifras, porque ahora como las mesas son una combinación de mujeres y hombres, no sé cuán exacta, pero esto es lo que han entregado y ya nos dirán nuestros expertos aquí. Yo creo que lo que tenemos que hacer, yo me he preguntado mucho en esta irrupción de la extrema derecha y qué es lo que he visto, porque fui a Alemania y hablé con todo el mundo en España, es que frente a temas que son complejos, se elabora un mensaje sencillo, fácil de entender, que no va a resolver nada, pero que suena como que va a resolverlo todo. Y la gente se lo compra. Y el mundo del progresismo, entonces ellos le hablan al corazón de las personas. Y el mundo del progresismo le habla al cerebro de las personas. Y no se hace con argumentos sólidos, densos, muchas veces. Creo que nosotros tenemos que recuperar la capacidad de hablar el lenguaje de la gente normal, sencilla, ¿no? Explicar además bien las cosas, por qué se puede, por qué no se puede. Y ser capaces de volver a juntarnos, diríamos, con la emocionalidad de las personas, ¿no? O sea, las personas se mueven por emociones muchas veces. Por cierto, con razón, ¿eh? No estoy diciendo que puro corazón. Ya me criticaron una vez porque yo dije que a mí me importaba la emoción de las personas. Pero la verdad es que yo siento que la gente se mueve por miedo, ¿no? O por tranquilidad, por confianza, y eso se llaman emociones. Pero, o sea, junto con la razón, con el juicio, también unirnos a lo que le pasa a las personas, a lo que están sintiendo, ¿no? Y debemos hablar con claridad, en términos concretos, y lo otro, cumplir con lo que prometemos. Me invitaron de Cerro Navia a hablar sobre derechos humanos y mujer y género, y entonces hubo un momento de preguntas, ¿eh? Entonces una señora me preguntó, ¿qué hacemos para volver a recuperar la confianza en los políticos y en la política? Y yo le dije, déjenme devolverle a ustedes la pregunta, pues, ¿qué es lo que ustedes necesitarían? Necesitarían, por ejemplo, que las promesas que le hacen en campaña se cumplan. El auditorio se vino abajo. ¡Sí! Ven a pedirme el voto, después no los veo nunca más. Empezaron ahí a criticar a los concejales que estaban ahí, qué sé yo. Pero esto, que suena divertido, la verdad que es trágico, porque finalmente eso es lo que la gente persigue, ¿no? Porque hay un grupo que dice, bueno, a mí me da lo mismo lo que resulte, porque el día siguiente yo tengo que ir a trabajar. Eso uno lo ve en la tele a cada rato. Pero también es cierto la sensación de promesas que no se cumplen. Ahora, a veces uno puede prometer algo que quiere hacer
y que no puede, porque hay una crisis económica, cualquier cosa, ¿no? Y uno le explica al país. Lo que uno nunca debe hacer es prometer lo que sabe que no va a hacer. Eso es lo que nunca uno debiera hacer. Y no estoy diciendo que ustedes lo hayan hecho, yo no lo he hecho tampoco, pero es una lección que uno saca. Yo creo que es clave para poder recuperar la confianza perdida. Hay una pérdida de la confianza muy importante y nuestros otros dos analistas nos van a hablar mucho mejor que lo que yo les pueda decir de esto, de cómo la gente, porque yo vi a Katia ayer, estaba hablando de la democracia, la autoridad, ya nos contará ella que quiere compartir con nosotros. Yo creo que el principal reto es sacar adelante la agenda de desafíos del país y enfocarse en resultados importantes para la vida de las personas. Y muchos de los problemas que hoy enfrentamos como país no son, como algunos pretenden hacer creer, responsabilidad exclusiva de este gobierno, porque el país no se inventa cada 4 años ni se refunda con cada elección. Y muchos de los problemas que hoy día enfrentamos son problemas de arrastre, ¿no es verdad? Y muchos de estos problemas también son globales o estructurales. Hay sucesivas crisis a nivel global y local. Entonces yo creo que tenemos que avanzar en conductas concretas y consistentes con las intenciones declaradas. Necesitamos decisiones oportunas y gestión eficaz en todos los niveles. Y los acuerdos deben introducirse en resultados e ir en directo beneficio a la población de ayudar a las personas en su vida diaria. Y a eso es lo que debemos aspirar y a eso es lo que toda la clase política debiera colaborar. Porque uno de los déficits de nuestras instituciones es que la ciudadanía no ve de qué manera la democracia le mejora la vida, ¿no? Y si no ve, ¿por qué entonces va a preferir la democracia a otro sistema? El Latino Barómetro señalaba que es, bueno, creo que dicen que el 70% de las personas, de los chilenos o de los que viven en Chile no había nacido para el 73, ¿no? Entonces, pero de ahí a que aumente de un año a otro el porcentaje de jóvenes que creen que Pinochet fue el mejor gobernante de la patria o que prefieren un gobierno autoritario eficiente que una democracia ineficiente, claramente ellos no vivieron ese tiempo, pero significa que algo no hemos hecho bien nosotros. No hemos sido capaces de explicar. Bueno, el Museo de la Memoria y Derechos Humanos está ahí, todos los días van chicos de los colegios, pero algo ha pasado que se ha permitido que alguna gente llegue a pensar ese tipo de cosas. Pero es porque la democracia, para que la gente la valore, tiene que ser eficiente y tiene que ser relevante en la vida de las personas. Si no lo es, francamente alguna gente dirá, no me importa, prefiero vivir en una situación donde mi vida mejore. Bueno, y yo creo que la democracia es clave. Ahora, las declaraciones de la derecha que señalan que, y voy a citar, la oposición no debiera ceder ni un centímetro a las reformas del gobierno, término de la cita, a mi juicio hacen daño. Y no hacen daño al gobierno, sino que hacen daño a las personas, ¿no? A quienes ya no pueden seguir esperando que sus problemas urgentes se resuelvan. A esos pensionados que no les alcanza para terminar el mes con la pensión que reciben, ¿no es verdad? No están los tiempos, yo diría, para darse gustitos políticos, ¿no? Bueno, nunca están los tiempos para darse gustitos políticos muchas veces, salvo que hay algo súper importante, simbólico, que uno dice, porque a veces uno decide, voy a mandar este proyecto de ley que probablemente no va a pasar, pero porque es tan importante simbólicamente dar esa señal que lo hago. Pero al revés, después uno dice, yo quiero proyectos de ley que se aprueben para que la gente pueda vivir mejor. Y yo creo que necesitamos que todos rememos por un mismo lado. Eso es lo que la ciudadanía espera de nosotros. Y eso es lo que también nos ha dicho con los 2 rechazos a las propuestas constitucionales. Entonces, creo que es importante la unidad del progresismo. Y este plebiscito nos demostró que nuestro sector puede unirse en torno a propósitos comunes. Debemos alcanzar la unidad entre los partidos, pero también con las organizaciones sociales y territoriales, ¿no? La unidad es necesaria para alcanzar consenso y definir hacia dónde queremos avanzar como país y para sumar mayorías que nos den poder real para poder avanzar. Y deben ser la necesidad de las personas, de los territorios, el criterio y la fuerza de nuestra unidad. Y tenemos que sumar las visiones de las personas y sus necesidades más urgentes desde una perspectiva más descentralizada en las regiones y más local desde las comunas. Y esto implica actuar y sumar a actores en todos los niveles políticos. Y no debemos abandonar y perder ese lugar que define los ideales que nos identifican, que es la vida real de los ciudadanos y ciudadanas. Son los esfuerzos colaborativos los que nos van a permitir lograr grandes cosas, porque nuestro verdadero poder reside en la unidad en nuestra diversidad, ¿no? En el respeto de nuestras diferencias. Por eso que tenemos que buscar con más fuerza esa anhelada unidad que nos permita seguir adelante para mejorar la vida de nuestros compatriotas.
Me acuerdo que un congreso del partido, no me acuerdo quién terminó diciendo unidad, unidad, unidad. 3 veces unidad. Gracias.